está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Gracias. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. La tentación es grande para opinar o para comentar sobre estos dos actos que rayaron en el sainete o en una ópera bufa la aparición en público de la maestra y este sketch montado en Palacio Nacional en relación con el proceso de entrega-recepción. Los dos me parecen actos que no tendrán mayor significación, salvo que es parte de una, pues, iba a decir prostitución de un proceso que debe ser serio, pero llamaré tergiversación más bien. Pero ni siquiera como inédito, me refiero sobre todo al de Palacio Nacional, ¿no le ves sustancia? En lo más mínimo, es simplemente algo que, se iba a decir, deleznable por el manejo puramente mediático. ¿Pero no denota civilidad para ti? Lo que pasa es que la civilidad es un concepto casi como plastilina, pues. Es decir, hay civilidad cuando tú pones a un Reagan y a un, ¿quién era? Gorbachev, sí. Así es. Y al final de cuentas pueden intentar escenificar alguna civilidad, pero los dos seguían pensando exactamente lo mismo. Es decir, Reagan era un individuo anticomunista de toda la vida y Gorbachev era un comunista de toda la vida, pues. Entonces, aquí que tenemos en Palacio Nacional, Peña Nieto con sus claroscuros es un hombre institucional. Es decir, la Procuraduría haciendo uso de su autonomía, recabó pruebas, las presentó a la autoridad judicial y es quien absuelve el Poder Judicial a la maestra y punto. Yo no tuve nada que ver, quien diga lo contrario, etcétera, etcétera. Y claro, dicho así de manera formal en ese espectáculo, pues hay ingenuos que se pueden ir con la finta, que los hay, ¿no? Y no pocos. Y por otra parte, López contestando, bueno, la maestra, vamos a respetar sus derechos. ¿Y quién es él para no respetarlos? Es decir, son verdades de perogrullo. Es decir, hay derechos cuando una persona es absuelta en una causa penal o la que fuere, pues automáticamente... Esa es la definición de derechos, ¿no? Así es. Entonces dices, bueno, pues que el señor, o sea, ¿qué fuerza tiene el jefe de Estado para no respetarle los derechos? Pues ninguna. Pero el efecto, a algunos ingenuos, repito, como dice el clásico, hay mamíferos que a los 8 días de nacidos abren los ojos y hay personas que pueden vivir decenios y jamás los abren. No le asigno valor alguno más allá de la parte mediática. Y voy a dar mis razones profundas por qué. En el crecimiento de una economía, Pascal, no hay más que dos opciones, dos caminos o dos estrategias. Podrá haber variantes de una y de la otra, pero al finalmente tú vas a llegar a quedar en una o en otra. Y una de ellas tiene beneficios temporales y parciales, porque más pronto que tarde se elimina eso porque es un crecimiento ficticio, inducido, vamos a decir, contra natura, hablando económicamente. ¿Cuáles son esas dos vías, Pascal? Una es el gasto, es decir, utilizar el gasto público como sucedáneo, como sustituto de una libertad económica para que los agentes económicos privados sean los que muevan la economía, innovando, invirtiendo, tomando decisiones en plena libertad. Y si tú intentas con el gasto público, vía subsidios, por ejemplo, así es, lo que técnicamente se llama estimular la demanda, es decir, cuando tú estimulas la demanda, es como aquel que se emborracha, siente una euforia transitoria, pero luego viene la cruda. El país que finque o que pretenda fincar su crecimiento económico o el crecimiento de la economía en gastar y dar o en dar gastando, puede encontrarse con sorpresas desagradables en un corto plazo. ¿Por qué? Los países como México, que tienen grandes y profundos obstáculos estructurales y también un andamiaje jurídico caduco,
el efecto del gasto para estimular la demanda o el consumo es de muy corto plazo su efecto positivo. Es casi un cerillazo que de pronto se apaga. Sí, es inmediato. Es inmediato, la flama, eso. Pero por ejemplo, si el gobierno comprara 1 millón de coches, pues diríamos, qué bien está la industria automotriz, la economía, qué bien está la economía, qué bien está la confianza del consumidor, ¿no? Sí, pero cuando llega la primera letra o el primer abono, ahí es donde, bueno. Sí. Entonces, esta vía dura menos en países como el nuestro y dura más en países que tienen menos obstáculos a la inversión, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es la otra vía, Pascal? Eliminar los obstáculos, particularmente los jurídicos, es decir, legislación obsoleta, caduca. Por ejemplo, en el campo, nuestra legislación se basa en preceptos establecidos en la Constitución hace 101 años. Entonces, no me puedes decir tú que el campo... Y se sigue festejando. Y se sigue festejando, eso, la ley del 6 de enero de 1915, el artículo 27, etcétera. Y dicen, señores, el mundo ya dio 3 vueltas sin red de protección. Entonces, por favor, señores, pero no, ahí está esa cosa casi totémica, ¿verdad? La Ley Federal del Trabajo es una ley con una visión de los años 30 del siglo pasado, que comentábamos ayer fuera del aire, tiene 1,100 artículos, donde es un obstáculo a la productividad, con una serie de prácticas que datan de antes de la Segunda Guerra Mundial, esa anatematización que hacemos del outsourcing, cuando las economías avanzadas dependen de eso, de productores libres, independientes, que no tienen relación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita, Pascal? Un intento del primer caso. Es decir, estimulando la demanda o el consumo, dando subsidios, dádivas de todo tipo. El único problema, y ahí es donde yo resumo el proceso de entrega-recepción. Gastar y dar pensando en que eso puede ser o podría ser duradero. Ahorita inicia formalmente en este espectáculo que me recuerda a los viejos años del dorado autoritarismo, la escenografía, las banderas, el atril, la cosa formal. Eso ya no impacta verdaderamente. ¿Qué es lo que tenemos entonces aquí? Que ese proceso de entrega-recepción se va a concentrar fundamentalmente en un tema y en un área de la administración pública, la Secretaría de Hacienda. Lo hacendario, la disposición de recursos, la captación de recursos para el erario, va a ser el elemento determinante de todo el proceso de entrega-recepción. ¿Por qué? Porque estamos ante un nuevo gobierno que lo único que ha planteado, repito, lo único que ha planteado a la fecha en estas 6 semanas es dar subsidio, dádiva, impulsar a esto, cambiar el estado de pobreza o de miseria o de marginación, dándole. No ha habido una sola manifestación, ni siquiera creo un pensamiento donde digan, oye, vamos a actualizar las leyes, vamos a liberar de obstáculos jurídicos al agente económico privado. Nadie ha osado manifestar una sola palabra en que diga actualización del andamiaje jurídico. Todo es dar. ¿Qué va a pasar? ¿Y si es porque no creen en eso? Efectivamente, por eso dije, hay 2 vías, porque ellos creen que es la dádiva, que es el subsidio, que es técnicamente estimulando la demanda. Los países que son exitosos hoy recorrieron el camino contrario, que es un camino lleno de obstáculos, particularmente mentales de la sociedad, pero que estimularon la oferta. ¿Cómo estimulas tú la oferta? Quitándole obstáculos al que produce, quitando requisitos burocráticos absurdos para que él invierta de la manera más rápida, más fácil y menos costosa y pueda crear su empresa o su pequeña empresita. Ese es estimular la oferta. Cuando tú estimulas la oferta, hay más empleo, hay más generación de riqueza, hay contribución mayor al fisco y con eso ya puedes apoyar a los que están fuera del desarrollo o del bienestar, vamos a ponerlo de esa manera. De tal forma, pues, que el proceso de entrega-recepción se va a concentrar en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué va a pasar cuando al doctor Ursúa
se le empiecen a dar todos los elementos de cuál es la salud real, efectiva de las finanzas públicas. Lo comentábamos, incluso tú subiste al tuit un subrayado de esta página 8 de la última minuta de la reunión de la Junta de Gobierno el 2 de agosto, y ahí lo pusiste tú claramente. Por eso entren al Twitter de Pascal, síganlo, y ahí verán subrayado. Esas 8 líneas determinan el proceso de entrega-recepción. Señores, hay que aumentar la aportación pensionaria, más gasto de salud. 800,000 millones. Efectivamente, pero son casi 900,000 para el año próximo, y creciendo. Sí. Gasto de salud, que yo normalmente no lo toco, pero el problema que tenemos con diabetes, con enfermedades degenerativas no contagiosas, Alzheimer, Parkinson. 564,000 millones este año. Efectivamente. Entonces, y creciente porque hay un proceso de envejecimiento. Y antes hablábamos de el adulto mayor a partir de los 65 años. Hoy, con los hábitos alimenticios, con las prácticas de sedentarismo, estamos ya en los 60 años, Pascal. Ahí empiezan a darse. Y agrégale el costo financiero de la deuda. En esas condiciones, pues podrán ellos querer dar y dar y dar. Sin embargo, las constricciones presupuestales, salud, las constricciones ahí van a estar. Y a eso se va a reducir. Y ese es el elemento fundamental, que no lo resuelves con atriles, con palabras bonitas o apariciones mediáticas. Eso no cambia la realidad estructural de un país. Ángel Verdugo, muchas gracias. Nos vemos mañana.